Para los que anotan la palabra, el tema de hoy es no te olvides. Así como suena, no te olvides. Vamos a estar predicando sobre eso, hermanos. Y una de las cosas que decía ahora mi hermana Dilsa, que yo dije el jueves, y es una verdad, lo creo. Y usted lo puede ver, habemos pocos hermanos en la iglesia. Generalmente cuando viene la época de diciembre, la iglesia se baja, generalmente. ¿Por qué? Porque algunos tienen que trabajar de más, porque algunos tienen paseos, algunos van a visitar familias. Por una serie de circunstancias, la iglesia se baja. Yo en lo personal no soy muy amante de la época de diciembre. Yo siempre anhelo y espero que pase rápido diciembre. Pero bueno, a raíz de eso, de alguna manera, hermanos, quiero dar este tema de no te olvides. Todos los seres humanos tenemos un grave problema en nuestra vida, y es que todo lo que deberíamos de recordar de lo que nos ha pasado, pronto lo olvidamos. Lo que deberíamos de recordar, pronto lo olvidamos. Y todo lo que deberíamos de olvidar, hermanos, realmente nunca lo olvidamos. Hay cosas que deberían de ser un recuerdo hermoso en nuestra vida, y de estarlo recordando, y más bien lo olvidamos pronto. Hay otros que tienen o han tenido experiencias en su vida lamentables, experiencias duras, y que deberíamos tratar de olvidarlas, y más bien todo lo contrario. Son las que nunca olvidamos en este caso. Deberíamos de olvidar aquellas cosas que nos causan dolor y recordar aquellas cosas que nos causaron alegría o felicidad. Pero lamentablemente la mayoría de las personas solo recuerdan las cosas duras o dolorosas en nuestra vida. Una de las cosas que debemos de aprender, hermanos, en relación a eso de no olvidar, una de las cosas que debemos de aprender es a no olvidarnos de Dios en nuestra vida. De no olvidarnos de todo lo que Dios representa en nuestra vida. De no olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo te hago una pregunta, ¿ha hecho algo Dios maravilloso en su vida? Hermano, pues déjeme decirte que no deberías de olvidarte de eso. No deberías de olvidarte de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero sin embargo, a veces tendemos a olvidarnos de Dios, de lo que Dios ha hecho. Y a veces, lamentablemente, cuando vienen tiempos festivos, en este caso como los días de Navidad, a veces la gente se afana tanto en el tiempo de la Navidad o en el tiempo de diciembre, del corre-corre para acá y para allá, hermanos, que a veces nos olvidamos que dependemos de Dios. Nos olvidamos de que debemos de buscar al Señor todavía en oración, que debemos de buscar al Señor en su palabra, que debemos sacar el tiempo para congregarnos a pesar de la época que estamos viviendo. Muchas veces también por las vacaciones, cuando hay tiempo de vacaciones, hermanos, la gente a veces tiende a olvidarse un poco de Dios. Y yo lo he dicho, a veces cuando lamentablemente hay gente que cree o tiene todavía un concepto religioso y la gente cree que Dios está en cuatro paredes. Hay gente que cree que Dios está en la iglesia y que cuando salimos de la iglesia, Dios se queda ahí, hermanos, pero eso no es así. Donde usted y yo vayamos, Dios va a ir con nosotros. Él lo dice en su palabra, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo. Así que aunque vayamos de vacaciones, aunque vayamos a la playa, aunque vayamos a la montaña, no sé a dónde vaya usted, hermano, recuerde que a usted no se le puede olvidar de que Dios está ahí con usted. De que usted necesita de Él, de que debe orar, de que debe buscarle. Porque Él es un Dios. Un día de estos, escuchaba a alguien y decía que la iglesia o el cristiano debe aprender que Dios es un Dios 24/7. 24 horas al día y 7 días de la semana. Dios siempre está con nosotros. Amén. Otros tienden a olvidarse porque hay mucho trabajo. A veces hay tanto trabajo, hay tantas cosas que hacer. Hermanos, que a veces se nos olvida que debemos de sacar el tiempo para Dios.
Se nos olvida porque es tanto el afán por el trabajo, que hay que trabajar y que llegamos cansados, o que tenemos que levantarnos temprano, que a veces se nos olvida sacar ese tiempo para el Señor, de que debemos de orar, de que debemos de leer su palabra, y se nos olvida eso. Y generalmente, vuelvo a decirlo, cuando hay tiempos festivos o hay ocasiones que el mundo celebra, y tendemos a olvidarnos de Dios. Hermanos, Dios conoce tanto el corazón del ser humano que vamos a ver por la palabra de Dios de cómo Dios le advirtió muchas veces al pueblo de Israel que no se olvidaran de Él. Dios conoce tanto nuestro corazón y nuestra vida, hermanos, que somos fáciles para olvidarnos de Dios por conceptos, por cosas en nuestra vida, que Dios nos advierte en la palabra, hermanos, de no olvidarnos de Él. Y Dios se lo advirtió al pueblo de Israel, y ahora nosotros somos su pueblo. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, versos del 11 al 17. Deuteronomio capítulo 8, del 11 al 17. Deuteronomio está en los primeros libros del Antiguo Testamento. Lo que se conoce como el Pentateuco, es el quinto libro del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 8, versos del 11 al 17. ¿Alguien me puede leer el título que viene ahí? Ok, amonestación de no olvidar a Dios. Recuerden que el Deuteronomio se lo da Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Antes de ellos entrar a aquella tierra que Dios les había prometido. Pero como ya habían muerto la mayoría en el desierto, que no habían escuchado toda la ley de Dios que se les dio en el Sinaí, entonces Moisés vuelve a recordarles toda la ley de Dios, y por eso se llama Deuteronomio. Y ahora les recuerda toda la ley a aquellos que no habían estado en el monte Sinaí, pero vea lo que les habla Dios a través de Moisés para entrar a la tierra, y les dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ahora, nótese cómo empieza: cuídate. Dígale que está a la par suya: cuídate de no olvidarte de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Verso 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Oigan el verso 14: y se enorgullezca tu corazón. Ese se enorgullezca tu corazón, ese infle, se llene de ego, de orgullo, de vanagloria. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y ve al verso 17: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Wow. Hermanos, ¿qué advertencia le da Dios al pueblo de Israel? La advertencia de no olvidarse de Él, para cuando iban a entrar a aquella tierra prometida que Él les iba a dar. Dios les advierte: cuídense de no olvidarse. Ahora, interesantemente, yo no sé si ustedes lo notaron, pero cuando el Señor les dice: tengan cuidado de no olvidarse de mí, de mi ley, de mi palabra, Él les advierte: no sea que ustedes sean prosperados, que ustedes sean bendecidos y vean riqueza y se aparten de mí. Hermanos, la advertencia aquí tiene que ver con la riqueza y la prosperidad. Interesantemente, la mayoría de personas, y aún a veces en el mismo cristianismo, hermanos, cuando empiezan a ver la parte económica, empiezan a verla, hermanos, de una forma, ¿cómo le digo? Bueno, empiezan a ser prosperados económicamente. Hay personas que tienden a olvidarse de Dios.
¿Por qué le dice el Señor? No vaya a ser que ustedes digan en su corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Recuerden, hermanos, que la Biblia dice que todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Si Dios quiere prosperar a alguien, bendecir a alguien, hermanos, porque a Él le plació, pero todo viene de Él. Igualmente hay personas que Dios, yo lo creo, Dios no les va a dar dinero porque Dios dice, si les doy lo pierdo. Pero hay personas que Dios va a prosperar mucho económicamente, pero Dios le advierte a su pueblo, tengan cuidado. Y yo no sé cuántos de ustedes lo han visto hoy. Hoy hay iglesias que han prosperado mucho económicamente, por lo menos. Y han tendido a olvidarse de Dios cuando han dejado de lado la palabra de Dios. Y cuando nosotros dejamos de lado la palabra de Dios, estamos dejando de lado a Dios. Su palabra es Dios. Es lo que Dios quiere para su pueblo, es su palabra. Hay iglesias donde yo lo he predicado, donde ahora todo es riqueza, todo es prosperidad, todo es dinero. Y se han olvidado de la palabra, la centralidad de la palabra. La santidad, el caminar en obediencia, el honrar a Dios en nuestra vida. Porque creen que todo es prosperidad y se han olvidado realmente de Dios. Entonces la palabra nos advierte, ten cuidado, cuídate. Cuídate, iglesia. No vaya a ser que seas prosperado y bendecido y te olvides de Dios. Hay personas que, hermanos, Dios los bendice con un negocio. Y como Dios los bendijo con un negocio, ya no tienen tiempo para Dios. Ya no hay tiempo porque es que tengo mi negocio y curiosamente los días más buenos es el domingo. Entonces ya no tengo tiempo para Dios. La palabra es clara y es, cuídate. No te olvides de mí. No te olvides de Dios. Amén, iglesia. Otra palabra que el Señor le da también al pueblo de Israel está en Deuteronomio 6, del 5 al 8. Deuteronomio capítulo 6, versos del 5 al 8. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra ahí en Deuteronomio 6, del 5 al 8, dice así: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento, de amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, amarle a Él con todo realmente. Ahora, en relación a eso, Él le dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y oigan eso, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, en relación, ¿cuántos de nosotros sabemos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas? Es amarle a Él. Pero curiosamente ese amor al Señor también Dios le habla a su pueblo y le dice, tengan cuidado de no olvidarse de que deben amarme a mí sobre todas las cosas. Y Él les dice y les da señales, en este caso, y les dice, ustedes van a tener esa palabra en su mano y en su frente, para que no se olviden de amarme a mí. Y eso, yo no sé cuántos de ustedes han leído a través de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tomó esto de una forma literal. Yo no sé cuántos de ustedes han leído donde la Biblia habla de las filacterias. ¿Alguien ha escuchado o ha leído esa palabra en el Nuevo Testamento? Filacterias. Esa palabra filacterias era lo que ellos hacían. Ellos hicieron unos cordones de cuero donde ellos se los amarraban en el brazo y llegaban hasta la mano, hasta la palma de la mano. Estudiando un poco dice que lo hacían en la mano izquierda y al final tenía un bultito
y ahí ellos agarraban y escribían partes de la ley de Dios, de la palabra de Dios, y ellos la tenían en su mano, para no olvidarse de que debían de amar a Dios. Luego también agarraban y ellos se ponían en la cabeza, se amarraban en la cabeza, también con unas cuerdas igual de cuero que hacían ellos, y se ponían una cajita y se la ponían aquí en la frente. Y ahí igualmente ellos echaban lo que nosotros podríamos decir tal vez hoy, citas bíblicas. Ellos eran textos de la palabra, porque recuerden que en esos años no era la escritura como hoy, donde tiene capítulos y versículos. Ahí eran la escritura solamente. Pero ellos agarraban porciones de la escritura y la escribían, y también la metían en esa cajita en la frente, supuestamente para no olvidarse de Dios. Aunque vamos a ver ahora de cómo lamentablemente el pueblo de Dios siempre se olvidaba de Dios. A pesar de que ellos lo tomaron de una forma literal. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que realmente en nuestra mente, en nuestra mano debe estar la palabra de Dios, para no olvidarnos de que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Ese es el primer mandamiento para un cristiano: amar a Dios sobre todas las cosas. No sobre algunas cosas, sino sobre todas las cosas. Y Dios se los advirtió. ¿Cuántas personas hoy en las iglesias dicen amar a Dios, hermanos? Pero a veces es de la boca hacia afuera. Y dicen: Señor, yo te amo, pero cuando viene un problema, cuando viene una dificultad, hermanos, se olvida de Dios. Cuando se supone que ama a Dios. Dios les advirtió a ellos y les dijo: no se olviden de amarme. Y tengan esta palabra en su mano y en su frente, para que se acuerden de que deben de amarme. Otra palabra que enseña también está en Números capítulo 15, del 37 al 40. Números capítulo 15. Antes de Deuteronomio, ahí para atrás está Números. Números capítulo 15. ¿Me dicen amén, iglesia? Dice la palabra en Números capítulo 15, versos del 37 al 40, dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas o flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja, para que cuando veáis, oigan esto, para cuando veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes han visto alguna vez una película, en este caso películas de indios, donde los indios a veces se ponen frazadas, o la ropa de ellos al final tienen unas tiritas. ¿Alguien ha visto eso? En las películas, solo yo veo películas. Hermanos, algo así era lo que Dios le pidió al pueblo de Israel. O barbitas, no sé cómo decirle, pero Dios le pidió eso al pueblo de Israel, para que a la hora de ellos ver la vestimenta de ellos, aquellas franjas, aquellas borlas, ellos se acordaran. Ahora, ¿se acordaran de qué en este caso? Ellos tenían que acordarse de la obediencia a su palabra, pero también de la santidad que ellos tenían que tener delante de Dios. Eso lo dice en el verso 40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos
y seáis santos a vuestro Dios. E interesantemente, Dios, sabiendo que al pueblo se le olvidaba lo que debería de recordar, Dios le dice al pueblo también: ok, la vestimenta de ustedes va a ser una señal para que ustedes la vean y ustedes se acuerden de que deben cumplir mi palabra, que deben santificarse para mí, iglesia. Wow. Y es interesante porque esto tenía que ver con la vista, tenía que ver con lo que ellos veían. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, en sus casas tienen en la refri pegados papelitos para recordarse de la cita, para recordarse que van para algún lado de algo importante y ustedes lo pegan en la refri. ¿Alguien tiene eso en su casa? ¿O lo tiene en el almanaque, en alguna parte donde sea visible, donde usted diga, para yo acordarme? ¿Verdad? Porque a nosotros, ¿qué? Todo se nos olvida. Hermanos, a tal punto, vean si todo se nos olvida, que yo le aseguro, hermano, que a usted hoy en la tarde, y usted va a algún lugar y alguien le pregunta, ¿de qué predicó el pastor? ¿O cómo estuvo el culto? Usted va a decir, estuvo precioso, pero no me acuerdo de qué predicó. ¿Aló? Hermanos, esa es la realidad nuestra. Pero yo le aseguro que si alguien, hermano, hoy le hizo una mueca en la mañana a usted, y a usted no le gustó, en la tarde se va a recordar y mañana se va a recordar. Uy, Julanito me hizo una mueca. ¿Aló? Pero nos olvidamos de la palabra de Dios, nos olvidamos de Dios muy fácilmente. Y esa es la verdad del ser humano, así somos nosotros. Y por eso Dios, hermano, empezó a hablarle al pueblo de Israel una y otra vez. Como lo hemos visto, no se olviden de mí, de mi palabra, de mi ley. No se olviden. Pero la iglesia tiende, en lugar de recordar, tendemos a olvidar. Olvida que tiene que santificarse para Dios. La gente se le olvida de que debe santificarse para Cristo. La gente cree, hermano, que santificarse es porque viene a la iglesia, porque viene aquí, hermano, pero eso no es santificarse. La santificación es allá afuera. Yo lo he dicho, hermano, yo aquí a todos les veo cara de ángel, pero la santificación es allá afuera. En su diario vivir, ¿cómo vive usted? ¿Vive honrando a Dios? ¿Se acuerda de Él 24/7 o solamente 2 horas en la iglesia? Hermano, es interesante porque cuando hablamos de acordarnos de Dios, también la palabra habla a los jóvenes de que deben de acordarse de Dios. Vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 11. Váyase a Salmos, que es la mitad de la Biblia, está Salmos, luego sigue Proverbios, y después de Proverbios está Eclesiastés. Vamos a ver Eclesiastés, capítulo 11. Y vamos a leer hasta el capítulo 12, verso 1. Capítulo 11, versos 9 en adelante. Para los jóvenes que están en este lugar y para nosotros también, que somos jóvenes, ¿verdad? Dice la palabra en Eclesiastés, ¿lo tenemos? Después de Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Dice la palabra en Eclesiastés 11, del 9 en adelante. Oigan, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. O sea, hasta aquí, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? La vida de todo joven, lo que él quiere, lo que él anhela, lo que él desea, o sea, él quiere el mundo entero. Anda de esa forma. Pero en el mismo versículo
hermano, viene un frenazo en raya. Pero, eso es pero de la palabra de Dios. Pero, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, ande conforme a su corazón lo que usted quiere hacer, pero sepa y entienda que de todas esas cosas, Dios te va a juzgar. Vas a dar a cuenta a Dios un día. Hermanos, la mayoría de nosotros cuando éramos jóvenes, eso es lo que menos uno se imagina o piensa. Uno cuando está joven, hermano, lo que uno quiere es vivir la vida loca, disfrutar la vida y hacer, oiga, lo que se le antoje en el corazón y lo que uno ve, lo quiere. ¿O solo a mí me pasó? Esa es la vida de los jóvenes. Pero aquí la palabra dice, pero acuérdate de que de todas estas cosas te juzgará Dios. Sigue diciendo, quita pues de tu corazón el enojo. ¿Cuántos jóvenes se enojan? Por todo se enojan. Y los que fuimos jóvenes, por todo nos enojamos. Es que no me dejan, es que no me dan permiso, es que yo quiero, es que yo aquí, yo allá. Aló. Quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Porque los jóvenes son atraídos hacia el mal. Cuando son jóvenes, o sea, ellos no disciernen. Ellos creen que la vida está para ellos solamente. Y dice la palabra ahí, aparta tu carne del mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Por qué, hermanos? Porque ya lo que hemos pasado esa etapa, hermanos, todo eso pasa. La loquera pasa. Eso es pasajero, eso es vanidad. Ahora vea lo que dice el verso 1 del capítulo 12. Acuérdate, es lo que estamos hablando. No olvidar, acuérdate. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Interesantemente, hermanos, dice, acuérdate de quién, de tu Creador en los días de tu juventud. Hermanos, cuando somos jóvenes, cuando alguien es joven, él cree que él es todo y que no tiene un Creador, que el mundo entero está a sus pies, que él mismo es su propio Dios, es lo que él diga y punto, es lo que él quiere y punto. Pero la palabra dice, acuérdate, no te olvides, joven, a los que están en este lugar y aquellos que nos escuchan igual por internet. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sabe por qué dice esto Eclesiastés? Porque, hermanos, ¿cuántas personas hoy en día, cuando vuelven a ver para atrás su juventud, les pesa lo que hicieron? ¿Cuánta gente he escuchado yo hoy diciendo, cómo desperdicié mi juventud, mi vida? ¿Cómo la desperdicié? ¿Por qué? Porque no se acordaba de que había un Creador. Porque no teníamos a Cristo como centro de nuestras vidas. Porque no teníamos la palabra de Dios como la instrucción para nuestra vida. Jóvenes, la palabra de Dios es la que te va a instruir, es la que te va a enseñar el camino. Y recuerda, anda en los deseos de tu corazón, disfruta la vida, pero acuérdate que vas a dar cuenta a Dios y que tienes un Creador. Y eso, hermanos, también para nosotros. Vivamos la vida, disfrutemos la vida, pero acuérdate que vas a dar cuenta a Dios y que tienes un Creador. Porque, hermano, hay gente que cree que el ser cristiano, hermano, es como, ¿cómo le digo? Es como vivir una vida de momia, ¿verdad? Así nada más, enrollado. Sí, de que solo mueve los ojos,
No, hermano, el cristiano debe disfrutar la vida. ¿No dice la palabra que Dios nos ha hecho libres, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad? Hermanos, pero no la libertad del mundo para el pecado, no, la libertad en Cristo de verdad, para vivir la vida, para disfrutar la vida, para darle gracias a Dios por la vida. Pero no para vivir la vida loca. Eso es otra cosa. Hermano, porque yo lo he dicho y vuelvo a decirlo. Si usted honra a Dios en su vida, hermano, téngalo por seguro, Dios te va a bendecir, te va a ir bien. Te va a ir bien. Dios no miente en su palabra. Hermanos, somos obedientes a Dios, si no nos olvidamos de Dios, de su palabra, Dios nos va a bendecir. Pero debemos de ser obedientes a Él. En relación a la juventud, hermanos, dice la palabra, no lo busque, 1 Corintios 10:23 dice la palabra: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. En otras palabras, hermano, usted puede hacer muchas cosas, pero tenga cuidado con lo que hace, porque no todo edifica y no todo es de bendición, aunque puede hacerlo. Amén. Entonces la palabra nos advierte. En este caso hemos visto 4 citas bíblicas o 4 pasajes donde la palabra nos habla en que debemos de tener cuidado y no olvidarnos de Dios. Amén. Que Dios le advirtió a su pueblo. Ahora, a pesar de la gran advertencia de Dios, hermanos, siempre el pueblo se olvidaba de su Dios, como vemos en la palabra. Y esa es una de las partes más tristes de la palabra de Dios. A pesar de que Dios le advirtió tanto a su pueblo, hermanos, siempre su pueblo se olvidaba de Dios. Y vamos a verlo en la palabra. Y por eso el tema de hoy, no te olvides. Vamos a ir a Jueces, capítulo 2, versos del 6 al 13. Jueces está después de Deuteronomio, sigue Josué y luego Jueces. Lea bien, no es Josué, sino Jueces, porque es muy parecido. Capítulo 2, versos del 6 al 13. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Jueces, capítulo 2, versos del 6 al 3. Dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Oigan, se habían ido a su heredad para poseerla. ¿Se acuerda cuando vimos en Deuteronomio donde Él le dice: tengan cuidado cuando entren a la tierra prometida, cuando tengan esa heredad, cuando ustedes ahí sean bendecidos, sean prósperos ahí? ¿Se acuerdan? Ok, no había pasado mucho tiempo cuando ellos pasan al otro lado por medio de Josué. Y ahora se van cada uno a su heredad, a lo que Dios les había prometido. Sigue diciendo, verso 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Oigan esto. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Dice, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová y que Él había hecho por Israel. Pero, otra vez esos peros en la palabra. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Oiga, de 110 años. Digamos, no sé, vamos a especular que cuando Josué, porque recuerden que Josué es uno de los únicos que pasa de la generación vieja. Digámosle que Josué tenía 40 años. Hermanos, cuando él va a reconocer la tierra y luego él es el que se encarga de pasarlos al otro lado,
Hermano, habían pasado más o menos 60 años, 70 años. Y ya el pueblo de Israel, hermanos, después, que es lo que vamos a ver, de que muere Josué, se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos. Una generación. Ahora recuerden en Deuteronomio 6, cuando hablaba de amar al Señor, el Señor les dice, y estas palabras las repetirás ¿a quién? A tus hijos. En otro lado dice, y a los hijos de tus hijos. Hijos, nietos, bisnietos, para que siguieran amando, honrando a Dios, creyendo a la palabra de Dios. Pero dice aquí la palabra que ahora muere Josué. Muere Josué. Dice el verso 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos, oigan, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, esto es triste. Esto es triste. ¿Y saben por qué es triste, hermanos? Porque hoy yo creo que la historia se está volviendo a repetir. Hermanos, hoy la gente, la iglesia, el cristiano no está transmitiendo la palabra a sus hijos. No le están transmitiendo la palabra, el evangelio a sus hijos, a sus nietos. Hermanos, ya ni venimos a la iglesia. La mayoría de padres quieren que sus hijos busquen a Dios, que amen a Dios, pero lo que menos ven en sus padres es alguien que ame a Dios, que busque a Dios, que le hable de Dios. Vino una generación que no conocía a Dios, de las maravillas que Dios había hecho con Israel. Y por eso antes les pregunté, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? No debemos de hablar de nuestro Dios a nuestros hijos. Mi pregunta es, ¿cómo usted le enseña a sus hijos? Como hacían nuestros padres diciendo, vaya a misa. Y ellos se quedaban en casa. ¿Cree usted que esa es la forma, iglesia? Esa no es la forma. Por lo menos en mi vida personal, hemos sentado a nuestros hijos a amonestarlos, a hablarles con la palabra de Dios. La Biblia dice esto. ¿Qué van a hacer? Nos escuchan orando. Eso es lo que debemos hacer. Y sobre todo orar para que Dios tenga misericordia de nuestros hijos. Para que ellos atiendan el mensaje de salvación. No como hacen hoy, ¿verdad? Venga y eche platica aquí para que Dios le saque a su hijo. Hermano, eso no es bíblico. Hermano, si usted quiere ver la gloria de Dios, usted tiene que dar testimonio a sus hijos en su hogar. Usted tiene que pegarse una raspadita. Hermano, no de esas que venden en la calle, no, una raspadita de rodillas. Orar, clamar al Señor por nuestros hijos. No es ir y dar ahí un poco de plata para que ya mis hijos hagan la obra. No, yo soy responsable de mis hijos en mi casa. Esta generación se había olvidado de Dios. O sea, hermanos, los padres fueron culpables de no enseñar a las generaciones futuras la palabra de Dios. Y saben, hermanos, hoy en día si hay algo que está creciendo es el ateísmo. El ateísmo está creciendo. Ya nadie quiere creer en Dios. Creer en Dios es de locos. Hermanos, la iglesia no puede callarse. El cristiano no puede dejar de hablar la palabra de Dios, de enseñar, de instruir.
Y le digo esto de todo mi corazón, hermano, si usted no quiere nada con Dios, hermano, ese es su problema, pero por lo menos traiga a sus hijos a la iglesia para que reciban la palabra de Dios. Si no lo hace usted en su casa, tráigalos. Aquí no entretenemos a los chiquillos, no venimos y se los quitamos para que no les estorbe. Hermanos, no, aquí nos preocupamos por enseñarle la palabra a los niños. Porque ellos necesitan salvación, necesitan a Cristo. O vamos a dejarlos que escuchen lo que les enseñan en las escuelas y en los colegios, que es antibíblico, anticristo, antidios, ateísmo, homosexualismo. Eso es lo que le enseñan a nuestros hijos, y muchos creen más a esa mentira que a la verdad de Dios y su palabra. Ese es el gran problema. Seguimos leyendo. Quedamos en el verso 10, verso 11, vamos a leer hasta el verso 13, y dice la palabra: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Verso 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Wow. Eso va a suceder con nuestras generaciones. Van a adorar a los pueblos, van a adorar a los dioses del pueblo, al mundo, pero no a Dios. Si dejamos de predicarles y enseñarles la palabra de Dios, para que no se olviden, que no se olviden de Dios, que no se olviden de su palabra. Otro pasaje que habla de esta triste realidad del pueblo de Dios olvidándose de Dios está en el Salmo 106, del 10 al 14. Salmo 106, y hay muchos pasajes, pero voy a tocar algunos solamente. Salmo 106, del 10 al 14. Salmos está a la pura mitad de su Biblia, iglesia. Salmo 106, vamos a leer del verso 10 al verso 14. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: los salvó de mano del enemigo. Aquí está hablando lo que Dios hizo por Israel. Los salvó de la mano del enemigo. Los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos y no quedó ni uno de ellos. Eso es cuando ellos salen de Egipto, recuerden. Dios abre el mar, ellos pasan en seco, y Faraón, que venía detrás con todo su ejército, cuando iban pasando el mar, Dios hace que el mar se vuelva a cerrar y todos mueren ahogados, los enemigos de Israel. Y eso es lo que viene hablando aquí el salmista. Verso 12, oigan esto: entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Cuando ellos pasan al otro lado, hermanos, el pueblo de Israel hace un cántico que ahí está, que es una alabanza a Dios de lo que Dios había hecho. Los había sacado de 400 años de esclavitud, les había dado libertad, los hizo pasar en seco en medio del mar. Era maravilloso, extraordinario lo que Dios había hecho, y ellos cantan alabanzas al Señor por lo que Dios había hecho. Hermanos, pero vea qué contraste del verso 12 al verso 13. En un abrir y cerrar de ojos. Verso 13: bien pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Wow. Primero alabando a Dios por lo que había hecho.
pero bien pronto se olvidaron de Dios. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Hermano, yo no sé, pero hermano, esa es la realidad de la iglesia de hoy, del cristianismo de hoy. ¿Cuánta gente, hermano, viene y Dios acaba de hacer un milagro, acaba de hacer algo en su vida y viene y está aplaudiendo, alegre, contento y le da la gloria a Dios por lo que Dios hizo, hermano, pero a la semana, a los 15 días, al mes tiene un problema y ya no quiere nada con Dios? Ya se siente mal, ya no quiere venir a la iglesia, me siento desanimado, me siento desmotivado, se le olvidó lo que Dios había hecho. Muy pronto se le olvidó lo que Dios había hecho. Y lo peor, se le olvidó que Dios era el Señor de su vida. Se le olvidó que Dios dijo que Él estaría con él todos los días. Se nos olvida Dios, iglesia. No te olvides de Dios. No te olvides de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Es más, no te olvides de dónde te sacó Dios. ¿De a dónde te sacó Dios, hermano? Dios nos sacó del mundo, nos sacó del pecado, nos sacó de la condenación eterna. Pero hay gente que pronto se le olvida. Se le olvida. No te olvides, iglesia. A esa gente rápido se le olvidó y empezaron a hacer cosas en el desierto. Recuerden que enseña la palabra. Con todo el oro y la riqueza que sacaron de Egipto, ¿qué hicieron? Una vaca, un becerro, un ternero, una vaca. ¿Y qué dijeron de esa vaca, de aquel becerro? Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y empezaron a adorarlo. Y ellos lo habían hecho. Ese es el corazón del hombre. Rápido se le olvida todo lo que Dios ha hecho en su vida. ¿A cuánto Dios nos ha hecho algún milagro? ¿Cuántos Dios, hermanos, hemos visto la mano de Dios en nuestra vida? Entonces, ¿por qué a veces se nos olvida tan fácil, tan rápido, lo que Dios ha hecho? No te olvides, iglesia. Otro pasaje, hermanos, que es muy triste también. Siguiendo la historia, eso años después, vamos a ver el libro de Nehemías. El libro de Nehemías. Nehemías está antes de Salmos, para atrás. Y vamos a ver Nehemías, capítulo 10, del 28 al 31. Yo no sé si ustedes se acuerdan de cómo Nehemías va a levantar los muros de Jerusalén, las puertas de Jerusalén que se habían destruido, habían caído por manos de los babilonios. Y Nehemías, cuando se da cuenta, dice que él deja el trabajo que él estaba haciendo con el rey y él se va a levantar. Pero cuando ellos se están levantando, hermanos, también viene un hombre que era Esdras, sacerdote, y ellos encuentran la ley de Dios, ley por la cual ellos se habían olvidado y por eso había venido la consecuencia de su pecado y habían sido destruidos, y Jerusalén había sido destruida y también el templo. Pero en este caso Nehemías va a levantar la ciudad. Dice en el capítulo 10, versos del 28 al 31 de Nehemías. Si usted lee antes de eso, hermanos, dice que Esdras lee la ley al pueblo desde la mañana hasta el mediodía. Y todo el pueblo lloraba escuchando la ley de Dios, la palabra de Dios, de ver que habían pecado contra Dios. Y a raíz de eso, vea lo que dice el pueblo de Israel en ese momento. Vamos a leer del verso 28 al 31 del capítulo 10. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado
tierra a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, y todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tocaríamos sus hijas, ni tomaríamos, sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Hermanos, ellos oyen la palabra, oyen la ley de Dios, y ellos dicen: nosotros vamos a cumplir toda la palabra de Dios. Cuando Nehemías llega, ellos habían tenido familia. Ellos habían tenido familias cruzadas de israelitas con los moradores de aquella tierra. O sea, eran mestizos, ya eran cruzados. Inclusive, hermanos, donde ellos entonces tomaban los hijos, esposas para sus hijos, no del pueblo de Israel, y viceversa, daban sus hijas a gente pagana. Y entonces empezó a perderse, en este caso empezó a perderse el cristianismo, o la ley judía, empezó a perderse. Por eso la palabra advierte, hermanos, hasta el día de hoy la palabra advierte: no se unan con un yugo desigual. Una persona que dice ser creyente, hermanos, si se junta con un no creyente, tarde o temprano eso le va a traer dificultades. Y le va a empezar a arrastrar y le va a empezar a incomodar. ¿Para qué? Para que usted no siga a su Dios que dice amar y dice honrar y que salvó su vida. Tarde que temprano. Y eso es lo que a ellos les estaban pasando. Ellos empezaron a mezclarse con los paganos. Pero cuando ellos oyen esto, dice la palabra que ellos dicen: vamos a dejar esto. Ya no vamos a vivir, ya no vamos a dar a nuestras hijas para los hijos de los paganos, ni vamos a buscarle tampoco a nuestros hijos hijas de paganos. Pero interesantemente, hermanos, vamos al capítulo 13, porque dice la palabra que en un momento Nehemías vuelve a su rey, de donde él venía. Pero dice que se va por muy poco tiempo y él regresa otra vez a Jerusalén. Después de que había levantado, él había dejado todo ya arreglado. Ya el pueblo de Israel había dicho: nosotros vamos a tomar la decisión, vamos a honrar a Dios, vamos a hacer todo lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y vea el capítulo 13, verso 11, verso 15 y luego del 23 al 25. Dice en Nehemías capítulo 13, verso 11, para no leerlo todo, en el verso 11 dice: entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Oigan, hermanos, ya habían abandonado la casa de Dios. Ya habían dejado la casa de Dios, el templo. Ellos dijeron: vamos a honrar a Dios, vamos a acercarnos a Dios otra vez. Él se va, regresa, y ya habían dejado la casa de Dios. Hermano, así es la iglesia. Usted ve gente que dice: yo voy a amar a Dios, voy a servir al Señor, yo voy a hacer. Y cuando usted se dio cuenta, hermano, desapareció. Se fue de la iglesia. Dejó la casa de Dios, ya no le interesaba. Pero aparentemente Dios había hecho un milagro, Dios había hecho cosas extraordinarias y ya se le olvidó la casa de Dios. Ahora el verso 15. Y en aquellos días vi en Judá algunos
que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas y de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Hermanos, en el capítulo 10 que leímos, ellos dijeron: vamos a dejar de comprar en el día de reposo. Recuerden que para Israel el día de reposo era el sábado. Pero estaba prohibido por la ley que ellos comerciaran, que ellos hicieran algo. Pero como ellos se habían olvidado de Dios, entonces ellos hacían de todo en el día de reposo. Ellos se comprometen y dicen: ya no vamos a hacer nada en el día de reposo. Pero cuando Nehemías vuelve, otra vez estaban vendiendo y comprando en el día de reposo. Y él los exhorta y dice: ¿pero qué les pasa a ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Ya se olvidaron otra vez? Ahora vamos a otro más fuerte. Versos 23 al 25 del capítulo 13. Dice la palabra en el verso 23 del capítulo 13. Del 23 al 25 dice así: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Otra vez se volvieron a mezclar. Y ya habían hasta perdido la lengua, la forma de hablar. Ahora hablaban igual que los otros paganos. Pero eso le pasa a mucha gente también hoy en día. Cuando usted los ve metidos en el Señor, llega y varón, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y hablan hasta espirituales, así con una voz de aleluya, hermano. Dios te bendiga. Y rapidito se le olvida, oiga, y se van otra vez y se mezclan con gente no creyente. Y cuando usted los oye, oiga, qué mae, pura vida, no sé, por Dios. Y eso por hablar una palabra, ¿verdad? A veces igual, hijo de tal, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Hermanos, ellos habían perdido la lengua porque se habían mezclado con otros. Se había mezclado con otros. La iglesia, yo siempre lo he dicho, no es que usted tiene que andar hablando ahí como que anda en una nube, ¿verdad? Pero hermanos, pero nuestro vocabulario tiene que ser diferente. ¿Aló? Sí, no es que, pues yo lo he dicho, a mí más bien a veces eso me choca. De que a veces usted ve gente de verdad, de que usted va a hablarle, hermano, y le cambia la voz y cree que anda así en una nube. No, hermano, somos personas comunes y corrientes, pero con Cristo en nuestro corazón, que vamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero vamos a hablar como hablamos lo que somos, nada más que nuestro vocabulario no va a ser igual al del mundo. Porque a veces la gente confunde esas cosas. Porque empiezan a mezclarse con personas a hablar, hermano, y de feria, yo no sé si usted lo ha notado. Eso es pegajoso, es contagioso. El lenguaje del mundo es pegajoso. ¿O me equivoco? Eso es pegajoso. Entonces debemos de tener cuidado. Ahora, cuando llega Nehemías, dice que ellos habían perdido la lengua, ya no hablaban judaico, ahora tenían la lengua de los pueblos paganos. Ahora vea lo que dice el verso 25. Hermano, imagínense nada más por un momento a Nehemías. Hermanos, a él le dio ira santa. Ira santa. La Biblia habla de esa ira santa, hermano, eso no es pecaminoso. La ira santa no es pecaminosa. De ver lo que otros hacen que va en contra de la palabra de Dios.
Y dice la palabra ahí, dice, verso 25, y reñí con ellos. Vean si estaba bravo. Y los maldije. Y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Hermanos, Nehemías se agarró con ellos y los agarró del pelo, oiga, y les dijo, ustedes tienen que jurar, ¿van a honrar a Dios o no? Él estaba molesto. Estaba molesto de ver lo que había hecho el pueblo de Israel. Después de que habían llorado escuchando la ley. Después de que dijeron, nosotros vamos a volvernos a Dios y vamos a hacer todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Y rápido se les olvidó. Se les olvidó. Y Nehemías se molesta y los agarra del pelo y dice, y los maldije. Eso es fuerte, hermanos, porque entendemos hoy que un cristiano no debe maldecir, pero Nehemías estaba molesto. Había una ira santa de ver que el pueblo le había dado la espalda a Dios después de que le habían dicho, vamos a honrar a Dios. Wow. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes ven la realidad de la iglesia hoy de la misma forma. De la misma forma. Hermanos, para terminar, termino con esto. Y dice así, creo que al pasar el tiempo, oigan esto, creo que al pasar el tiempo, eso no ha cambiado mucho en el pueblo de Dios. No ha cambiado mucho, todavía nos olvidamos fácilmente de buscar a Dios, por lo cual este sigue siendo el consejo de Dios hasta hoy en día para la iglesia, y es, iglesia, cristiano, hermano, no te olvides. No te olvides de Dios. No te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida. No te olvides aún en medio de la prosperidad, de la bendición. No te olvides cuando vayas de paseo. No te olvides donde tú estés de quién es tu Dios, de que eres cristiano, de que eres creyente, de que debemos de buscar a Dios de todo nuestro corazón, todo el tiempo. Y no seamos como el pueblo de Israel, que pronto se le olvidó la palabra de Dios. Pronto se les olvidó santificarse para Dios. Ojalá, iglesia, que Dios hable a nuestro corazón en esta mañana. Quiero que incline ahí su rostro y vamos a orar. Y por un momento yo quiero que usted piense y analice. ¿Me he olvidado de Dios? He dado gloria a Dios cuando he visto su mano y su gloria. Pero cuando ha venido la prueba, cuando ha venido la dificultad, me he olvidado de Él. Hermano, no te olvides. El Señor le dijo a Israel, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no olvidarnos de ti. Y Señor, perdónanos porque si somos transparentes delante de ti, tú que conoces nuestro corazón, Señor, muchas veces nos olvidamos de ti. Por los afanes, por el trabajo, por los días festivos a veces, Señor. Pero hoy, igual como el pueblo de Israel, queremos decirte, Señor, queremos amarte, queremos obedecer tu palabra, Señor, pero hoy queremos clamar a ti, Señor, a tu palabra donde dice en el nuevo pacto, yo escribiré mi ley. Yo escribiré mi ley en su mente y en su corazón, dice tu palabra, Señor. Y tú serías para nosotros nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Escribe esa ley en nuestro corazón, en nuestra mente, para no olvidarnos de ti, Señor. Para recordar
quién eres, para recordar de a dónde nos has sacado, Señor, hasta dónde nos has traído, y para poder transmitir tu palabra, poder transmitir las maravillas tuyas a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones, Señor, para que no venga otra generación que no se acuerde de ti, sino todo lo contrario, que sigamos la generación llevando tu palabra, hablando de ella, Señor, al levantarnos, al acostarnos, Señor. Que esa palabra esté en nuestras manos, Señor, en nuestra frente, como frontales, dice tu palabra, Rey. Que tú seas, Señor amado. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.